¿Se puede ver? Sí se ve, Inge. Ok. Entonces, el proyecto que van a hacer este semestre va a ser específicamente hacer un vehículo de la forma que ustedes quieran. Este es el proyecto electrónico, por si acaso. De la forma que ustedes quieran, en la cual va desde su computadora, va a poder ser manipulado. ¿Dónde está la...? Esto ya no lo veo, aquí está. Con unas teclitas que van a ser arriba, izquierda, derecha, izquierda y abajo. Entonces, si yo presiono, bueno, todo esto evidentemente desde una conexión hasta el vehículo. Después de tiempo. Voy a borrar esto porque no se nota muy bien. Voy a utilizar una línea mejor. Ya. Entonces, si yo presiono hacia arriba, su vehículo, que es básicamente un autito, 4 ruedas, 3 ruedas, 2 ruedas, lo que ustedes vean conveniente en la parte electrónica, se mueve hacia arriba. Si presiono hacia abajo, se mueve hacia abajo. Si presiono a la izquierda, se moverá a la izquierda. Y si presiono a la derecha, se moverá a la derecha. Nada más. Eso es todo. Para la parte electrónica, ustedes pueden utilizar lo que quieran. PIC, 16F84, 1850, Arduino, Raspberry, lo que quieran. No voy a evaluar la parte electrónica. Lo único que voy a evaluar es la conexión y que desde su computadora, presionando yo las teclas, que inicialmente solamente van a ser las teclas, funcione el autito. Nada más. ¿Ok? Esto ya lo subiré más tarde, porque estoy ahorita con otras actividades también. Hoy día, pero lo voy a subir un poco más detallado al Classroom. Pero eso es básicamente lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer el proyecto de Solo Software? Obviamente es el proyecto para electrónicos, si es que así lo quieren hacer. El proyecto de Solo Software, que es el proyecto para informáticos, va a ser específicamente lo mismo, solamente que en lugar de manejar una un vehículo, van a manejar en la misma pantalla 3 figuras geométricas, que van a ser un círculo. ¿Qué significa? Que si yo presiono la flecha hacia arriba, el círculo se mueve hacia arriba. Si presiono la flecha hacia abajo, el círculo se mueve abajo. Si presiono a la derecha, el círculo se mueve a la derecha, y si presiono a la izquierda, el círculo se mueve a la izquierda. Entonces ahí voy a tener 3 opciones. O un circulito, o un cuadradito, o un triangulito. Ya está. Entonces yo seguramente seleccionaré con cuál quiero jugar. Entonces si digamos selecciono triángulo, entonces presiono hacia arriba, el triángulo se mueve arriba. Presiono abajo, el triángulo se mueve abajo, a la izquierda, a la derecha, a la derecha. No sé si les queda claro. Buenas tardes, ingeniero. Hola. El proyecto para los informáticos tiene que escribirse en el emulador. No. Hoy día vamos a empezar la parte
Assembler de Windows, entonces se va a hacer en Assembler de Windows. Entonces hay ya librerías que nos van a permitir dibujar el círculo, el rectángulo, el triángulo y varias cosas más. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es hacer que se mueva. Nada más. Allá. Entonces, ingeniero, hay que mover las figuras con las teclas del teclado, ¿verdad? Del teclado o los botones que van a estar en tu programa. Ya. Vas a poder utilizar con botoncitos esto. Los puedes colocar como botones en tu programa y haciendo clic con el mouse, entonces si presionas hacia arriba, se moverá arriba. Ahora, si tú quieres hacerlo con teclado, me da igual. Está bien, ingeniero. Muchas gracias. Ok, ¿qué más? Disculpe, ingeniero, una consulta. Sí, Tendría que ser una figura por pantalla, ¿verdad? O los tres tienen que estar en la misma pantalla. bueno, inicialmente el modo fácil va a ser una figura por pantalla. O sea, selecciono el círculo, inicialmente mi pantalla está en blanco. Así. Entonces, si digamos selecciono el círculo aparece aquí, entonces presiono arriba, se mueve arriba. Presiono abajo, se mueve abajo. Así. Ya, está bien, gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Nadie más tiene ninguna duda? Perfecto. Fechas. Bueno, todavía a lo mejor lo voy a necesitar. Fechas, 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 fechas. Aquí tengo mi cronograma. Inicio primeros parciales, primeros parciales, notas. Bien. ¿Los correctos? Ya. Hasta segundos parciales. Hasta antes del 17 de junio, vale decir hasta el 16 de junio, esto es modo fácil. ¿Qué significa modo fácil? Lo que habíamos consensuado, ¿no? O sea, tú me traes tu proyecto, te hago una leve modificación, la logras hacer y listo, ya tienes tu nota y si has dado un buen parcial, ya se aprobó. O por lo menos te has sacado 10 mínimamente, ¿no? Y con eso ya aprobaste. Si te pasas hacia los exámenes finales, vale decir hasta el 28 de junio, hasta el 28 de junio, ahí ya es más complicado. Significa que ya no te voy a hacer una modificación sencilla, sino dos modificaciones leves. No leves, sino medianas, digamos. Lo logras hacer, no hay ningún problema, has aprobado. Pero si te extiendes hasta, ¿dónde está transcripción de notas? Es hasta aquí. Fin de examen, fin de semestre, aquí están los fines de semestre. Lo que equivale a decir que jueves yo ya necesito para transcribir las notas, miércoles para reclamos. Si te extiendes hasta el 12 de julio, eso ya es una modificación complicada. O sea, 3 modificaciones bastante complicadas y a ver si lo logras. ¿Ok? No sé si me he dejado entender y están claras las fechas.
¿Está claro? ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a tratar de correr un poco porque esta primera parte la tenemos que saber, pero seguramente la parte de RAD Assembler es la que les interesa a ustedes para poder hacerlo rápido. Bueno, en todo caso, ya no necesito esto. Después agarraré algo más interesante. ¿Qué quería? Sí. Entonces, les he subido ejemplos y el instalador del Flat Assembler junto con el RAD Assembler para que ustedes puedan instalarlo y empezar a hurgar todo lo que significa la programación en Windows. Debido al poco tiempo que nos queda por los problemas que ha habido en el Consejo Facultativo y los percances y la comisión de juegos que hemos tenido, entonces supongo que no voy a hacer coprocesador matemático, pero sí voy a hacer la parte de gráficos para que ustedes puedan verlo, y les he subido también ya un ejemplo de comunicación puerto serial, entonces ya van a estar en capacidad de poder realizar la conexión hacia el circuito de su autito que van a hacer los electrónicos o los informáticos que quieren hacer, ¿no? Si se sienten capaces, yo no tengo ningún problema. Pueden hacer cualquiera, por eso hay dos proyectos. Si quieren hacer el electrónico, hagan el electrónico. Si quieren hacer el proyecto de solo software, que es básicamente para los informáticos, no hay ningún problema. Por mí, no hay nada. Una vez que descompriman lo que se los ha subido, se los va a instalar así: el Flat Assembler, el Oridoc, el RAD Assembler y el WinHealth. Entonces, lo primero que vamos a ver es Flat Assembler, porque es el assembler que vamos a utilizar, porque es de libre distribución. Si ustedes quieren bajárselo, también está en flatassembler.net, no hay ningún problema, se lo pueden bajar, pero es básicamente lo mismo. Esto es un compilado que hizo uno de sus compañeros en anteriores semestres, que me ha parecido tan bueno que he decidido utilizarlo yo también, porque ya te lo instala todo y no tienes problemas de estar redireccionando, reconfigurando. Fíjense entonces que ahora con Flat Assembler ya no es lo mismo que nuestro emulador, porque aquí ya no tengo nada. Fíjense, es básicamente un bloc de notas que lo único que tiene es la opción de compilar y correr. Y es que aquí ya estamos utilizando el procesador de verdad, ya no estamos utilizando un emulador. Aquí ya vamos a poder generar nuestros propios programas. Para ese caso, hay algunos ejemplos muy buenos en Flat Assembler que se los he subido, también los tienen ya, los pueden bajar, y vamos a empezar a analizarlos, porque escribirlos se van a dar cuenta que es un trabajo bastante moroso. Fíjense, nuestra estructura del programa, espero que se esté viendo bien el tamaño de letra, ¿se ve bien? Sí. Muy bien. Entonces, nuestra estructura de programa no varía mucho, pero sí va a variar en algo. Nuestras inclusiones se las seguimos definiendo al principio. En este caso estamos incluyendo el API para manejar 32 bits. Puedo también utilizar el API para manejar 64 bits. Fíjense, lo tengo. Puedo utilizar a lo que yo requiera. En este caso, suficiente es manejar el API de 32 bits. Nuestro código, efectivamente, ahora ya se va a dividir en código, en secciones, para poder identificarlos mejor, pero que no afectan en nada. Porque fíjense, el código siempre va a ir a buscar a la primera etiqueta, como ya sabemos, y en este caso, como son ejemplos bajados de Flat Assembler y están en inglés, empieza con Start. Pero eso no es problema. Lo que sí estamos viendo que no son instrucciones que nosotros conocemos. ¿Por qué? Porque hay mucho que está en el sistema operativo
que ya está hecho, como por ejemplo esta ventana, o este menú, o esta pestaña, o este scroll, o estos botones de cerrar, restaurar o minimizar. Entonces nosotros no tenemos que rehacerlos. Podemos, pero no tenemos que hacerlo. Podemos directamente utilizarlos. Entonces la instrucción que más vamos a ver va a ser este invoke. Invoke lo que me permite es en mi código assembler invocar objetos que ya están construidos, que son parte del sistema operativo, como por ejemplo este message box. ¿Qué es lo que hace mi programa? A ver, le voy a dar run, le voy a dar compilar, no me sale la compilación perfecta, y le doy run. Y fíjense, lo único que ha hecho es crearme esta ventana. Y esta ventana ya es independiente, o sea, no depende del emulador como cuando estábamos aprendiendo. Esto ya es un código compilado y ejecutable. Si quieren, yo puedo, bueno, no sé dónde está, pero a ver, voy a tratar de ubicarlo. No recuerdo, a ver, open, ya está en mi disco D, en assembler de Windows. A ver, un segundo. Entonces, mi disco E, en assembler de Windows. Y fíjense, es ya ejecutable. No, no es este. ASM Win, ¿dónde está? WinHelp. Creo que es. Sí, es este. Fíjense entonces, aquí está mi ejemplo ASM y este ya es mi ejecutable. Lo voy a cerrar, no lo estoy compilando, directamente le voy a dar doble clic y aquí está, ¿no? Entonces, ya es código que voy a ejecutar, es código que realmente se está ensamblando y fíjense, ya no tengo ni los registros, ni las banderas, ni la memoria, nada para ver. Directamente se genera mi código. Entonces aquí ya tengo que estar un poco más diestro en Assembler porque ya no voy a poder hacerle trace siquiera. En los errores no me va a dar ningún tipo de error, salvo que sea, por ejemplo, un error de sintaxis, como por ejemplo en lugar de BD puedo poner BT, entonces ahí sí me va a dar un error, me va a decir no entiendo. Pero fíjense, no me dice nada, ni en qué línea, ni qué tipo de error es, si es de 8 bits, 16, nada ya me dice. Entonces seguramente aquí ya tendré que ver específicamente lo que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se utiliza cada uno de estos? Porque obviamente aquí hay miles. Estamos viendo solamente dos, el message box y el exit process. Cuando no conozca algo, entonces voy a utilizar el Win32 help. El Win32 help es específicamente la referencia de programadores de Windows. Esta referencia de programadores no es solamente para Assembler, sino es para cualquier lenguaje que quiera utilizar los objetos de Windows. Fíjense, para DOS, para C++, para Java, para C Sharp, para Visual Basic, cualquier lenguaje. Y es que aquí está el núcleo del sistema operativo. Aquí están todos los objetos que nosotros podemos utilizar. Y si yo le digo, por ejemplo, no sé qué es el message box, yo le puedo decir aquí, pegar el message box y me explica cómo se utiliza. Fíjense, la función messagebox crea, muestra y opera una caja de mensajes, dice. El messagebox contiene una aplicación predefinida de mensajes y título y además la combinación predefinida, mensajes y título y además la combinación predefinida de iconos y botones de presión. Y dice que sus parámetros, fíjense, está en forma de método. Entonces sus parámetros son el manejador de la ventana padre, la dirección del mensaje de texto, la dirección del mensaje de título y el estilo del mensaje. Entonces eso es lo que nos dice que se está utilizando aquí. Entonces cuando yo le doy un invoke, estoy invocando no assembler, sino estoy invocando
los objetos que ya están predefinidos en el sistema operativo en su núcleo. Entonces yo los puedo utilizar y no tener que hacerlos desde cero. Entonces fíjense, aquí nos dice que es el message box y que su ventana padre es el desktop. ¿Por qué es el desktop la ventana padre? Porque el desktop o el escritorio también es una ventana, solamente que se le ha quitado las capacidades de scroll, se le ha quitado las capacidades de cerrar, de hacer resize o de minimizar. Por eso está estática como nuestro escritorio. Entonces todos nuestros programas tendrán que depender de la ventana padre. Y luego dice que le mando message texto. ¿Pero qué es message texto? Aquí está como reserva de memoria. Estamos reservando memoria donde dice ventana de Windows. A ver, le cambiaremos prueba de algo. O qué sé yo, a ver, Hola Mundo, el clásico, ¿no? Ya. Y luego dice que está el mensaje de cabecera. ¿Qué es el mensaje de cabecera? Ventana de prueba, que es básicamente, este es el título de la ventana. Le pondremos título de ventana. Ya está. Y luego dice el estilo de los botones. Estaba con un yes, no, cancel. Entonces utilizaremos otro, digamos solamente un OK. Entonces le voy a copiar un OK. Listo. Entonces a esto yo le doy run. Le doy compilar para que se vuelva a compilar. Le doy run. Y fíjense, ahora mi ventana lleva título de ventana, su mensaje es hola mundo y solamente tiene el botón aceptar, ¿no? Entonces, esa es la idea de hacer mi programa en Assembler de Windows. En este caso no estamos viendo precisamente Assembler porque lo único que está de Assembler aquí es su estructura. Y seguramente ustedes se están preguntando, pero ¿dónde está el int20h? Que eso es lo que generalmente termina. Recuerden ustedes que el int20h le devuelve el control al sistema operativo y al BIOS. Y si nosotros hacemos un int20h aquí, nosotros no hemos creado, no hemos sacado a todos los procesos del procesador ni de la memoria. Eso significaría que tanto mi escritorio y mi núcleo que están activos serían sobrelapados o saltados, si así ustedes lo quieren, y le devolveríamos el control al BIOS, y lo cual significaría que mi Windows se cuelga. ¿Por qué? Porque lo he sobrepasado. Entonces, por eso no puedo utilizar aquí int20h, porque pasaría eso. Tengo que utilizar el invoke exit process. Leamos qué es el exit process, para salir de dudas. A lo mejor es un int20h igual. Le damos mostrar. Dice, la función exit process termina el proceso y todos sus hilos. Ah, ¿ves? Entonces no es un int20h, sino que este proceso que yo estoy creando al hacer esta ventana es un objeto y tiene sus hilos. Entonces el objeto es el que se termina y los hilos que tiene este. Y no así mi escritorio y mi núcleo. Esos no se pueden terminar. Tienen que quedarse activos constantemente, porque si no todo mi sistema se colgaría. Y finalmente aquí vemos que en la sección data puede ser readable, writeable, que significa que se puede escribir o se puede leer los datos de esta forma, y estos simplemente son, como ya habíamos observado y visto, reservas de memoria que son del tipo bytes y son cadenas ASCII-Z, ¿no? Habíamos mencionado que efectivamente en Windows utilizamos cadenas ASCII-Z y no cadenas estructuradas o dinámicas como es en el modo consola. Y ya está, ¿no? Entonces no es difícil. Ahora les voy a mostrar por qué no hay un examen escrito ni tampoco en computadora de un segundo parcial, un examen final. Pues agarramos el segundo ejemplo, que es ventana, lo compilo, lo corro, y fíjense mi ventana.
Es una ventana que absolutamente no hace nada, no tiene nada, no tiene ninguna función ni realiza algo. Pero fíjense todas las líneas de código que tengo que hacer para crear esa ventana en blanco. ¿Creen ustedes que se puedan memorizar todas estas líneas de código para luego recién escribir el programa que va a hacer algo? Es bastante complicado, ¿no les parece? Por eso es que esta es una materia de taller en la cual se pide un producto. Se pide, en el caso de este semestre, la interfaz con el autito para que se mueva o el programa para que desde el teclado, desde la pantalla pueda mover un circulito, un triángulo o un rectángulo. ¿Por qué? Fijémonos, no es difícil, solamente que es largo y moroso. No sé si se está viendo bien, creo que no se está viendo bien, lo voy a hacer así. No sé qué tiene mi pantalla, que últimamente está medio raro. Bien, lo primero que tenemos que saber es el formato PEGUI 4.0, que significa específicamente la versión de gráficos que se va a utilizar. Varía. Si ustedes se fijan, una versión Windows 95, 98, los gráficos son diferentes a lo que es un gráfico Windows XP, Windows 7 y ahora ha cambiado también a un Windows 10. La versión Windows 10, Windows 11 sigue siendo compatible con la versión 4, pero esta ya no es compatible con la versión 3 o 2 que se utilizaba con Windows 95 y peor aún con la 1 que era de Windows 3.1. Recuerden ustedes que vimos eso, ¿no? Entonces, en este caso le vamos a dejar nomás con Windows, con el formato de gráficos 4.0 que nos funciona una maravilla a nosotros. Y luego empezamos con las inclusiones, que esto también ya lo conocemos, en este caso ya lo hemos explicado. Estamos incluyendo la API para manejar 32 bits, o sea, vamos a manejar el procesador a 32 bits. Pero eso no quita que vamos a dejar de utilizar el procesador a 8 bits o a 16 bits. Lo que sí significa esto que no vamos a utilizarlo a 64 bits, pero sí podemos utilizarlo a 32, 16 y 8. Si lo usamos a 64, entonces puedo usarlo a 64, a 32, a 16 y 8. No vale la pena manejarlo a 16 bits porque muchas cosas ya no nos funcionarían. Entonces, para nuestros programas es suficiente que manejemos a 32 bits. Se definen específicamente acá ahora constantes. Este EQ significa constante. Entonces, estoy definiendo constantes, por ejemplo, de la posición en X, constantes de la posición en Y, y estos sí los voy a utilizar para para las coordenadas de dónde quiero que empiece mi programa. Y luego el tamaño en X y el tamaño en Y para determinar el tamaño de la ventana. También puedo definir el color de fondo, el icono, el cursor, que generalmente son constantes también, no hay necesidad de modificarlo. Y podemos verlo. Por ejemplo, lo corro nuevamente, no sé si lo estoy corriendo o no, a ver. No, no lo estoy corriendo. Entonces, lo compilo y lo corro. Entonces, fíjense, el tamaño de mi ventana es relativamente pequeño, va hasta la posición en Y. Entonces, lo modificaré y le digo que en tamaño quiero que sea, digamos, de 300 por 400. Desde la misma posición inicial, pero el tamaño lo estoy modificando. Entonces, lo compilo, lo corro y fíjense, el tamaño de mi ventana ya es muchísimo más grande, ¿no es cierto? Entonces hay varias cosas que se pueden definir así, como constantes. Pero lo importante es esto. Esta es nuestra parte principal. Esto es lo que crea la ventana. Aquí fíjense está el start, o sea, aquí está iniciándose todo. Y aquí ya veo algunas cosas que efectivamente son assembler, igualito que EQ es constante en assembler también. Pero aquí ya veo, por ejemplo, cosas que conozco como move,
cosas que conozco como memoria, cosas que conozco como EAX, y hay otras cosas que más o menos conozco como std call, que si yo le quito el std es call simplemente, entonces el call significa que estoy llamando procedimiento. Expliquemos cada uno de ellos entonces. Dice que empieza con un invoke de un getModuleHandle. Bueno, como eso no es assembler, entonces pregunto qué es. GetModuleHandle, ¿qué será? Dice, la función getModuleHandle retorna un módulo manejador específico para un archivo que ha sido mapeado a memoria, a un espacio de memoria para un proceso que lo ha llamado. En otras palabras, este getModuleHandle va a obtener de esta nueva ventana que estoy creando, de este nuevo proceso, su hilo. Y cada vez que yo llamo a un invoke, como siempre, esto es como si estuviéramos haciendo un int 20h, como siempre, todo se nos regresa en el acumulador. Y en este caso, nuestro acumulador es de 32 bits, ya no de 16. Entonces, al obtener ese hilo se almacena en EAX, en nuestro acumulador. Y ese hilo yo lo voy a mover a esta localidad de memoria, pero no sé qué es. Sé que la palabra me dice instancia, pero ¿instancia de qué? WC. Seguramente WC es una definición que aquí la tengo, que es una clase de ventana. Hay algunas cosas que se están añadiendo, como por ejemplo el tchar, el dd, que es para líneas de comando, mensaje, y uno de estos que es tipo de ventana. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy obteniendo el hilo del proceso. Este hilo del proceso se guarda en EAX y el hilo se lo voy a asignar a la ventana que estoy creando yo, a la instancia de la ventana. Entonces, con eso se está creando la ventana y ya tengo su hilo. Y luego dice invoke un command line. Tampoco sé qué es esto. Veremos qué es. Lo he cerrado. Entonces le doy índice get command line. Dice, la función getCommandLine es una función que retorna un puntero a una línea de comandos desde una cadena de un proceso específico. Y eso es normal porque toda ventana siempre tiene que tener un enlace a línea de comandos. Por eso es que tanto nuestro emulador nos sacaba nuestra consola en pantalla negra y ahí mostramos los resultados. De la misma forma, todo proceso debe de tener ese enlace. Entonces, este getCommandLine le va a dar toda esa posibilidad de que maneje consola también a nuestra ventana. Como estamos usando invoke, entonces eso se almacena en EAX y a EAX le estoy dando a un command line. ¿Qué es un command line? Es una definición específicamente que va a manejar ese objeto de línea de comandos. Luego, con estos dos, llamo a un procedimiento que se va a llamar WinMain. En un std call es en modo Windows. En Linux y en consolas se sigue llamando call. Pero como hay algunas cosas que con Windows ya varían, aquí ya no utilizamos macro. Utilizamos procedimiento, por eso es un std call. Pero aquí hay una fusión entre macro y procedimiento. ¿Por qué? Porque llamo al procedimiento, pero fíjense, le puedo mandar parámetros. Entonces es básicamente lo mismo. Entonces hago un std call a WinMain. ¿Dónde está WinMain? Aquí está. Aquí está mi procedimiento. Fíjense, es un procedimiento y se llama WinMain. ¿Qué le estoy enviando? Le estoy enviando el hilo y la línea de comandos que he creado con estos dos. Y una vez que se termina de llamar a WinMain, se hace el invoke exit process para que termine. No, o sea, no es nada difícil. Eso es lo que es nuestro programa.
Y esto es inamovible. ¿Por qué? Porque no hay más que hacer aquí. Toda la función de la creación de programa, del hilo y la línea de comandos está aquí. Ahora, ¿qué es lo que va a tener al interior mi ventana? Es justamente este procedimiento. Entonces, ahora ya puedo analizar este procedimiento. Hasta ahí. Entonces, mi procedimiento WinMain o mi ventana principal dice que va a utilizar en su modo 32 bits BX, SI y DI y la instancia. Entonces, en su modo 32 bits son EBX, ESI y EDI. Y también le estoy mandando la instancia que es el hilo. Le estoy mandando la instancia previa, que en este caso se está mandando como null, no tengo instancia previa, pero sí se está mandando el command line, que es para la línea de comandos, y el command show, que en este caso es por defecto. No tenemos ningún problema. Pero aquí ya no sé cómo está su inglés, pero si necesitan que lo traduzca, díganme, si no, directamente voy a asumir que lo están entendiendo. Pero hay cosas que ya no las voy a ir a ver porque su nombre mismo lo indica. Si estoy viendo un invoke load icon, significa que es la carga del icono. Entonces, por ejemplo, esta manchita de OllyDog o este RA de RadAssembler o este signo de interrogación de WinHelp son los iconos. Si no le cargo icono, entonces me va a salir un cuadradito común y silvestre. Pero si le cargo icono, entonces va a tomar el icono que quiero cargar. En este caso, no estoy cargando ningún icono. Por defecto, carga el icono estándar que trae por defecto, ¿no? Y luego, como estoy usando invoke, este icono que estoy cargando, puede ser el defecto o cualquier otro, se carga en EAX, ¿no? Cada vez que utilizo un invoke, siempre me lo va a devolver en EAX. Entonces, a EAX le voy a mover a la instancia. ¿A qué instancia? A la de icono. Entonces, ya sabemos que esta es una instancia de Windows Class y a esta ventana le estoy cargando este icono, ¿no? Luego tengo un invoke load cursor que debe hacer lo mismo. ¿Qué tipo de cursor voy a utilizar? En este caso estoy utilizando un cursor rojo. Seguramente ustedes han visto que hay cursores negros, cursores blancos, más pequeños, más chiquitos, con cola, sin cola y tantas cosas más. Entonces es lo mismo. Lo que sí no entiendo es este register class, que lo está ocupando con mi instancia de la ventana. Entonces este sí lo tendré que leer qué hace. Dice, la función register class registra una clase de ventana subsecuente cuando se le llama por su uso con create window. Ah, ya. Dice entonces que para que yo pueda crear la ventana debe registrarse, vale decir, debe almacenarse en EAX para que se verifique si tiene o no tiene algún programa para que posteriormente se cree con un create window. ¿Y qué es justamente eso lo que está haciendo? Se está registrando todo lo cargado de la ventana, ahí está, y está en EAX. Pero aquí se está haciendo un test de EAX. Recuerden ustedes que el test no es más que una función AND que verifica que no haya ningún problema a nivel de bits del objeto o de lo que está en EAX en este caso, que en este caso 32 bits y es un objeto. Si hubiera algún error, entonces nos va a saltar 0. Entonces dice, si sale 0, esto está preguntando la ventana, las banderas, recuerden ustedes, si hubiera 0, jump 0 a error. ¿Qué es error? Error es un invoke a un message box que nos va a dar el mensaje, un message error. ¿Qué dice el message error? El message error dice carga inicial fallida, o sea que no se ha podido generar la ventana. Volvemos. Y en este caso sucede eso, ¿no? Estoy cargando todo para que se mande a Create Window y Create Window lo va a agarrar si es que no tiene ningún error lo que está en EAX. Si no hay error, entonces no salta a error, entonces hace un invoke de Create
window. Esto no lo conozco, entonces pregunto ¿qué es? Dice, la función create window X crea una ventana sobrelapada, sobre la par es la palabra, o sea, por encima o enfrente, como está en este caso. Entonces, cada vez que yo le voy a dar doble clic o le digo run compile, entonces va a crear la ventana y se va a sobreponer a la ventana de la cual estoy utilizando, como estamos viendo en este caso, que se sobrepone mi ventana de referencia a la ventana de Flat Assembly. Eso es lo que dice. Sobrelapada, que es hija, que es una ventana hija y extendida del estilo de la ventana pad. De otra forma, si utilice la función idéntica que create window, si puedo utilizar create window X o create window específicamente. En este caso está utilizando create window X. Pero ¿qué es lo que dice? Dice dentro de sus parámetros que tiene que ir el estilo de la ventana extendida, el nombre del registro del puntero el puntero del registro del nombre de la clase, el puntero del nombre de la ventana, el estilo de la ventana, la posición horizontal de la ventana, la posición vertical de la ventana, el ancho de la ventana, el alto de la ventana, el manejador padre de la ventana, el manejador de menú o ventana hija, el manejador de la instancia de aplicación y el puntero de creación de datos. No se entiende mucho, ¿no? Pero si regresamos, si va a tener scroll bar, el nombre de la clase, el título de la ventana, el título el tipo de botones, la posición en X, la posición en Y, el tamaño en X, el tamaño en Y, que es básicamente todo lo que definimos antes, ¿no es cierto? Eso estaba aquí. Entonces, este create window va a agarrar todas esas cosas y va a crear la ventana enlazada a la instancia de WC, que es nuestro hilo y su línea de comandos. Entonces, aquí se está creando específicamente la ventana. Pero hay que verificar que todo esto esté bien. Como es un invoke, toda esta ventana se está almacenando en EAX. Todito esto, con todo esto se está almacenando en EAX. Y para que se cree bien, le hago un test. Entonces hago test EAX. Si hubiera algún error a nivel de bits, entonces, como siempre, va a saltar a error. Y si no, va a entrar en un ciclo, fíjense. Aquí hay un message loop y aquí hay un jump message loop. Es un ciclo infinito. ¿Por qué es un ciclo infinito? Porque cuando se crea la ventana, si solamente la ejecuto una vez, entonces se va a quedar la ventana ahí y ya no va a poder hacer nada. Pero si está en un ciclo, entonces constantemente se está viendo qué se está haciendo en la ventana. Si estoy moviendo el mouse, eso se va a ir capturando en qué posición está el mouse y si he dado clic o no. Por eso tiene que estar en un ciclo. Constantemente se tiene que estar leyendo. Si he puesto un menú, si he puesto un botón, todo eso constantemente se tiene que estar leyendo para ver si he hecho clic en el botón o he hecho clic en el menú, o si estoy moviendo el mouse, en qué posición de mi ventana está el mouse, todo eso. Entonces, para eso es que se hace este ciclo. El invoke get message es específicamente para que se obtenga el mensaje que está enviando la ventana, que es básicamente lo que les acabo de decir. Va a darnos como mensaje la posición del mouse, el clic que he hecho, en el botón que he hecho y todo lo demás. Y en función a eso, saltará a hacer a la función que corresponde. En este caso, no hay ninguna función que corresponda. ¿Por qué? Porque no tengo nada en mi ventana, absolutamente nada, ni menú, ni botón, ni scroll, ni radios, buttons, ni check buttons, nada absolutamente tengo, entonces no salta a nada. Y una vez que termina el loop, porque obviamente para salir salto, aquí tengo mis comparaciones, fíjense si presiono el botón cerrar, compara, entonces se salta, si es menor, a jump loop, perdón, a end loop, y aquí tengo end loop, que es lo que dice,
se va a mover a X el parámetro y se hace red. Red donde va a volver donde se le ha llamado, que es std call, y el siguiente es el exit process y se termina. Y ya está, mi ventana. Ahora, aquí hay otro procedimiento. Este es el que se utiliza para darle la funcionalidad. Este Windows Proc es el que va a leer los mensajes y en función a ese mensaje va a hacer algo cuando se está cargando la ventana, algo cuando está en el ciclo leyendo constantemente la ventana o algo cuando se está destruyendo la ventana. Por eso tiene esas definiciones. Destroy, procedimiento y todo lo demás. En este caso no hay nada. No tenemos nada. ¿Por qué? Porque nuestra ventana nuevamente no está haciendo nada, absolutamente. Es una caja vacía ahí que no puede hacer nada. Pero es aquí, en este Windows Proc, donde le vamos a dar la funcionalidad a nuestras ventanas. Y finalmente, la sección data, que es donde defino mis reservas de memoria, ¿no? En este caso, ya no está utilizando un byte, está usando un tcharg, que es una definición Windows específicamente. El get command line, que es un DD, o sea, de 32 bits, para que entre ahí la línea de comandos. Otra definición nueva que estamos viendo es la del Windows Class, que esta es obligatoria, si no, no podríamos crear la ventana, que esto es heredar el objeto ventana desde el núcleo y lo podemos utilizar de esta forma, con una definición. Yo puedo poner el nombre que yo quiera, pero es básicamente eso, ¿no? Y mensaje, que son para el tipo mensaje, que es para que se intercambien los mensajes entre los objetos para saber qué es lo que tiene que hacer cada uno de ellos. Y finalmente, nuevamente las importaciones, que están un readable y un writeable. Que esto es importante siempre tenerlo. ¿Por qué? Porque aquí manejamos el kernel DLL, que es el núcleo del sistema operativo. Y también necesito utilizar el user. Antes no se utilizaba el users. ¿Por qué? Porque Windows 95, Windows 98 no hacían hincapié en los users. Pero a partir de Windows XP ya se hace harto hincapié en los users. O sea, si no lo utilizas, tu programa va a ser solo para ti y no va a poder funcionar para otro usuario. Entonces, a la fuerza tenemos que utilizar los users. Para poder manejar estos, porque no son propios del assembler, sino son propios de Windows, de Microsoft, por eso son librerías dinámicas, necesito los APIs para poder manejarlo, y aquí también los tenemos. O sea, una vez que lo instalen, ya va a estar predefinido para que se utilice los APIs para manejar el kernel y el users. Yo sé que esto es un poquito pesado, pero esto es todo lo que tienen que saber mínimamente para hacer una ventana que no hace nada. Y esa es la razón por la cual no se toma un examen de segundo parcial o final, sino es un producto. ¿Ok? Para todos los que están pensando, pero yo no he dado el primer parcial, quiero dar examen final. Bueno, prepárate memorizando esto inicialmente y a ver si lo logras. Porque fíjense, recordar todo esto no me alcanza una hora. Y darle la funcionalidad, no sé si te alcanzará la media hora que va a durar, si es que me piden examen final, porque siempre me pide algún loco, que obviamente me hace perder el tiempo porque no recuerda nada, ¿no? Porque al primer error, esto ya no compila y ya está, chao. Fíjense, me voy a equivocar. Al primer error. Listo, no ha funcionado, cero. ¿No es cierto? Pero no hay que preocuparnos, porque como estamos aprendiendo a hacer el producto, es muy sencillo. Y lo vamos a ver ahora. Vamos a ver la ventana, ¿cómo estamos? Estamos con tiempo todavía. La ventana con texto. Fíjense, es básicamente el mismo programa. Solo que ahora tiene un texto en su interior que dice primera línea, segunda línea. Evidentemente eso, yo sé que es pues una reserva,
Siempre lo hemos manejado así. Entonces me voy al final y busco. Aquí está. Primera línea, segunda línea, donde primera línea, luego del texto de primera línea, es un retorno de carro, es un retorno de línea, luego viene segunda línea y viene el 0, en lo cual hace que message texto sea un ASCII Z. Se puede definir de esta forma. En lugar de hacerlo todo así largo, se puede separar así, sin olvidar colocarle el tipo de reserva de memoria que es. Pero lo importante es que es message texto quien está manejando eso. Entonces lo único que tengo que saber es quién llama a message texto y dónde lo llama. Entonces le doy un search, le doy un find, le doy un find text y aquí está. Dice que message texto es llamado en un draw text. Aquí está. Invoke draw text. Entonces, ¿qué hace draw text? Aunque su nombre mismo ya lo indica, ¿no? No sé por qué siempre cierro mi ayuda. Dice, la función drawText dibuja un texto formateado en un rectángulo específico. Ah, interesante, en un rectángulo. Y el formato del texto está de acuerdo al método de expansión, tabulación, justificación de caracteres y líneas de quiebre y demás cosas. Ah, ya. Entonces, el texto que se va a manejar aquí, que está llegando aquí en message texto, va a ser dibujado por esta función drawText que estamos invocando. Pero para poder hacer esto, dice que tiene que estar en un rectángulo. Y fíjense, getClientRect, que su nombre mismo indica, estamos invocando a un rectángulo de un cliente, o sea, de nuestra ventana. Si quieren podemos leer rapidísimo. La función getClient recupera las coordenadas de una ventana de un área de ventana de cliente, ¿ves? Entonces, eso es lo importante. Entonces, se está manejando aquí la ventana. Y todo esto empieza con el Begin Paint. Por pura curiosidad, leamos qué hace el Begin Paint, pero es empezar a dibujar, ¿no? Su nombre lo indica. La función Begin Paint prepara una ventana específica para ser pintada y rellenada con una estructura de pintado, con la información del pintado. Entonces, la secuencia es lógica. Preparo la ventana para que se rellene o se pinte. Defino un área de rectángulo donde se va a realizar el texto y llamo a drawText para que dibuje el texto que está en mi message texto. ¿Y dónde está todo esto? Fíjense, está en proc. Entonces, por defecto, fíjense, por defecto, Windows Default, no está en el destroy, sino está en el Windows Default. Por defecto, dibuja esto. ¿En dónde? En Windows proc, que es a donde habíamos dicho que se le empieza a dar la funcionalidad a las ventanas, ¿no? No, lo cual no es nada difícil. Fíjense, de esas dos cositas se han añadido a mi ventana. Continuamos. ¿Cómo vamos de tiempo? Me va a dar para una cosita más. A ver, menú. Este del texto 2 se los dejo para ustedes, a ver, pero veamos qué es. Compilar, correr, primera línea, segunda línea, no. Me ha sacado simplemente esto, que es nada más que enters ahí, ¿no? No, este no es el que quiero ver. Entonces, menú nomás. Menú nomás y lo abro. Y veamos qué es lo que hace esto. Compilar, correr. Y me saca esta ventana donde, fíjense, tengo archivo como menú, nuevo, abrir, guardar, guardar como salir, fondo, fondo blanco, fondo gris, fondo negro y ayuda. Si lo doy clic, fíjense, me saca un message box con un texto. Si le digo que quiero fondo negro, fíjense, lo ha cambiado el fondo a negro.
Y si le digo archivo nuevo, me dice, has elegido el archivo nuevo. Entonces, directamente yo podría utilizar esto si es que quisiera darle alguna funcionalidad. Cerrándolo, lo de siempre, fíjense la definición de dónde está la ventana y lo demás, pero aparte, aquí hay funcionalidades que se están añadiendo como constantes. Esto es simplemente una etiqueta para estas localidades en las cuales estoy diciendo que esto va a ser archivo nuevo, archivo abrir y todo lo demás. Pero esto le estará dando la funcionalidad, no creo, porque nosotros sabemos que esto nosotros no lo podemos imprimir en pantalla, porque todo lo que podemos imprimir en pantalla siempre debe estar como reserva de memoria. Entonces me voy al final. Y aquí tenemos un menú item, aquí están los ítems para el menú específicamente. Y aquí está. Has elegido archivo nuevo, has elegido archivo guardar, todo eso está aquí, ¿no? Entonces me fijo que, a ver, ¿quién llama has elegido archivo nuevo? Vamos a ver. Nos colocamos en principio, le digo search, find, has elegido archivo nuevo, y fíjense, es... Ah, me han mandado lo mismo. Entonces, no, pues claro, es que esto está aquí. Yo tenía que haber buscado quién llama a message texto arch 9. Eso es lo que tenía que haber buscado. Qué tonto, ¿no? Search, find, ¿quién lo llama? Aquí está. Fíjense que es un invoke de message box a archivo nuevo. Pero ¿quién lo invoca? Lo invoca el menú archivo nuevo, que es una etiqueta. Que me fijo es la etiqueta que se está llamando en esta comparación. Que me fijo que es una instrucción que ya se está realizando, que cuando se crea un menú. Entonces, getMenu debe ser el que obtiene el mensaje del menú que se está creando. Entonces, cuando yo le doy un invoke getMenu, me lo devuelve en EAX, qué es lo que se ha presionado. Y compara EAX si es que es IDM archivo nuevo, lo que se ha definido inicialmente aquí está archivo nuevo, 4001. Si es eso, entonces EAX salta si es igual a archivo nuevo, que es archivo nuevo, esto que me muestra ha seleccionado archivo nuevo. Entonces cada uno de estos le está dando la funcionalidad comparando EAX con cada uno de ellos. Y entonces esto es llamado desde getMenu. Pero esto está la funcionalidad. ¿Y dónde se ha creado? Como esto es funcionalidad, está en Windows Pro. Pero la creación del menú debe estar entonces en WinMain. Y me fijo específicamente, sí, aquí está, Load Menu. Entonces, con un invoke Load Menu, carga específicamente todo lo definido sobre este menú. Específicamente, podemos leerlo, ¿no? Load Menu. La función Load Menu carga, ves, un menú específico como recurso para un archivo ejecutable asociado con la instancia de aplicación. Entonces, como se está creando en la ventana y es parte de la ventana el menú, entonces no es una funcionalidad, sino es parte de la ventana. Este menú es parte de la ventana, por lo tanto está en el procedimiento de ventana principal, que es donde se crea. Y fíjense, está todo igualito, inclusive hasta el Create Window X, solamente que se invoca la carga del menú, nada más. Y luego está igualito al Message Box, digo el Message Loop para que se esté leyendo la ventana, y aquí en la creación y en los comandos es donde se le da la funcionalidad para comparar si he presionado archivo nuevo, si he presionado archivo abrir, si he presionado fondo blanco, fondo negro, y todo eso salta específicamente a cada uno de las etiquetas para que le dé esa funcionalidad que estamos viendo aquí, ¿verdad? Ahí está. Entonces, fíjense que no había estado
tan complicado. Entonces, como ya se nos ha acabado el tiempo, les sugiero específicamente que vayan viendo este fin de semana esto, vayan analizando los programas. Hay muchos. El siguiente martes vamos a analizar lo principal para nosotros, que es botones y líneas para el proyecto que vamos a hacer este semestre, bueno, que ustedes van a hacer, y después vamos a pasar el RAD Assembler para que lo hagan rápido. Eso yo creo que va a ser el miércoles y jueves de la próxima semana. No sé si alguien tiene alguna duda. Bien, si no tienen dudas, entonces les deseo un buen fin de semana y nos vemos el siguiente martes. Nos vemos. Chau, chau.